50 Cent ha pasado años burlándose de Ja Rule, pero ahora está haciendo afirmaciones sobre algo mucho más serio. Según 50, la situación financiera de Ja Rule no es tan sólida como la gente piensa, y está señalando varios ejemplos como prueba. Pero eso es solo el comienzo de lo que 50 ha estado exponiendo. Déjame ponerte al día. Queens, Nueva York, finales de los años 90. Dos jóvenes del mismo Borough, ambos persiguiendo el mismo sueño, ambos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Tanto Curtis Jackson como Jeffrey Atkins surgieron a finales de los años 90, creciendo en dos vecindarios separados en Queens, con 50 Cent originario de South Jamaica y Ja Rule siendo de Hollis. Lo suficientemente cerca para cruzarse, lo suficientemente alejados para ver el mundo de manera diferente. Y lo que comenzó como una rivalidad en las calles, se convertiría en una de las disputas más documentadas, más despiadadas y más financieramente devastadoras en la historia del hip hop. Ambos raperos comenzaron como traficantes de drogas en un esfuerzo por mantener la estabilidad financiera. Esa era la base sobre la que ambos estaban construyendo. No tiempo de estudio, no contratos discográficos, no transmisiones de radio, la calle. Y cuando comienzas desde las calles, todo es territorial. Cada mirada, cada leve ofensa, cada desaire es un movimiento de poder que es exactamente cómo se encendió esto. La carrera de Ja Rule comenzó en 1994, cuando participó en numerosos proyectos, lo que finalmente resultó en que firmara con Def Jam a finales de 1995 a través de su amistad con el productor Irv Gotti. Eso fue una verdadera victoria. Def Jam no era solo un sello, era el sello, el hogar de Jay-Z, DMX, LL Cool Goat. Ser firmado allí significaba que eras alguien, y durante los próximos años, Ja Rule fue muy alguien. Mientras tanto, 50 Cent desarrolló una amistad con Jam Master Jay de Run DMC, quien buscaba asegurarle a 50 un contrato discográfico en 1997. Un ejemplo temprano de la enemistad que comenzaba entre los dos raperos, probablemente comenzó ese mismo año. Después de que Irv Gotti se negara a ofrecerle a 50 Cent un contrato discográfico con Def Jam, a pesar de la insistencia de Jam Master Jay. Piensa en eso por un segundo. El mismo hombre que manejaba la carrera de Ja Rule fue quien le dijo que no a 50 Cent. Eso no es solo un rechazo comercial en el mundo del que estos dos hombres provenían, a pesar de la insistencia de Jam Master Jay. Piensa en quién le dijo que no a 50 Cent. Eso no es solo un rechazo comercial en el mundo del que estos dos hombres provenían. Eso es una declaración. Y 50 Cent no olvidó declaraciones. Ja Rule emergió con su primer álbum de estudio, Benny Betty Betchy, en junio de 1999, con el sencillo Holla Holla, convirtiéndose en un éxito y llevando el álbum a la certificación de platino. Estaba en movimiento, estaba ganando, y mientras acumulaba certificaciones, 50 Cent seguía fuera mirando hacia adentro, trabajando en las esquinas, construyendo expectativa, intentando que alguien en la industria lo tomara en serio. Pero entonces llegó el momento que cambió todo. El momento que convirtió una rivalidad profesional fría en algo personal, algo físico, algo que nunca se curaría completamente. En algún momento durante un incidente específico se atribuye ampliamente como el catalizador principal de la disputa. Durante un rodaje de video, un asociado de 50 Cent robó a Ja Rule a punta de pistola por su cadena. Poco después, Ja Rule más tarde vio a 50 Cent en una discoteca cercana en Queens, acompañado por el asaltante que lo había robado. Eso no es algo por lo que pases silenciosamente. Ahora,
Aquí es donde la historia se divide. Ja Rule niega haberlos visto juntos, aunque confirmó que el robo ocurrió. Dice que su conflicto proviene de que 50 fue desaire por Murder Inc. durante un rodaje para su sencillo Murder 4 Live. La versión de 50 Cent dice que fue la cadena. La versión de Ja Rule dice que fue el desaire. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero lo que importa es que ambos hombres tenían una razón para mantener la puntuación, y ambos eran muy buenos manteniéndola. El sencillo How to Rob, de 50 Cent, rápidamente se convirtió en un éxito underground en toda Nueva York, y 50 Cent pronto comenzó a trabajar en su debut de discográfica importante, Power of the Dollar, programado para lanzarse en 2000. Estaba avanzando, estaba construyendo, tenía un contrato, tenía expectativa, tenía impulso, pero luego, en la primavera de 2000, todo se derrumbó, no por culpa de Ja Rule, no por culpa de Irv Gotti, sino por una bala. 9 de ellas, en realidad. Después del ataque, los problemas continuaron surgiendo para 50 Cent. Columbia Records finalmente decidió dejar ir a Jackson, y varios sellos de alto perfil en Nueva York supuestamente pusieron en lista negra a Q-Unit debido al tiroteo. La industria que acababa de empezar a abrir sus puertas las cerró de golpe, y mientras 50 se recuperaba, seguía sangrando. Seguía intentando averiguar cómo caminar correctamente de nuevo. Tuvo que ver al tipo del otro lado de Queens convertirse en una superestrella. Durante este tiempo, Ja Rule había obtenido éxito internacional cuando sus álbumes Rule 336 y Pain is Love encontraron éxito comercial generalizado a principios de 2002. Estaba en todas partes: radio, televisión, revistas, vallas publicitarias. Estaba haciendo canciones con Jennifer López, con Ashanti, con Christina Milian. Había descubierto la fórmula: versos de rap de bordes duros envueltos alrededor de ganchos melódicos que cruzaban hacia audiencias pop, y estaba imprimiendo dinero. Ja Rule irrumpió en el mainstream con Benny Betty Becci en 1999, pero fueron sus álbumes siguientes los que construyeron su imperio. Rule 336 y Pain is Love se volvieron multiplatino, consolidándolo como uno de los nombres más grandes en hip hop. Sus ganchos melódicos y colaboraciones con artistas como Ashanti, Jennifer López y otros lo hicieron una colocación de radio. En su apogeo, su patrimonio neto reportado oscilaba entre 10 millones y 30 millones. Ese es dinero real, dinero generacional, el tipo de dinero que te hace sentir intocable. Y durante ese mismo periodo, 50 Cent estaba en Canadá. Durante la mayor parte de 2002, 50 Cent filtraría varios mixtapes. Durante su breve residencia en Canadá, después de ser rechazado por innumerables discográficas importantes en la ciudad de Nueva York, el tipo que se convertiría en uno de los raperos más ricos de la historia era, en 2002, esencialmente un refugiado de la industria musical de su propia ciudad, trabajando, lanzando mixtapes al éter, esperando a alguien, a cualquiera, que le diera una oportunidad. Esa oportunidad vino de Eminem, y cuando vino, vino rápido. Get Rich or Die Trying se lanzó en 2003. 50 Cent irrumpió en la escena con su éxito In the Club y su álbum debut, aclamado por la crítica Get Rich or Die Trying, producido por Eminem y Dr. Dre. El álbum se vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo e instantáneamente lo convirtió en un nombre familiar. 12 millones de copias. Eso no es un álbum debut, eso es una declaración de guerra. Y la guerra es exactamente lo que se convirtió. Porque desde el momento en que 50 Cent tuvo una plataforma,
la usó para ir contra Ja Rule. Cada entrevista, cada canción, cada mixtape, cada aparición pública, fue metódico al respecto. No solo estaba diciendo, estaba desmontando estratégicamente. Y el tema de diss que lanzó, específicamente dirigido a Ja Rule, una canción llamada Wangsta, se convirtió en su primer gran éxito, llegando al número 13 en Billboard. Literalmente llegó a las listas burlándose de Ja Rule. Ese es un nivel extraordinario de pequeñez elevado a una forma de arte. En la historia del hip hop, la mayoría de las disputas son combates líricas que terminan en una colaboración años después. La guerra entre 50 Cent y Ja Rule es diferente. No se trataba solo de rimas, se trataba de poder, se trataba de supervivencia, se trataba de quién come y quién mira. Y cuando el humo se disipó a mediados de los 2000, uno de ellos había ganado tan completamente que el otro nunca fue del mismo modo nuevamente. Aquí está lo que 50 Cent hizo que ningún otro rapero había hecho a un rival tan limpiamente antes. No solo superó a Ja Rule en las rimas, hizo que fuera socialmente inaceptable que le gustara Ja Rule. Sembró la idea tan profundamente en la cultura hip hop que escuchar a Ja Rule era blando, que ser fan de su música significaba que tenías mal gusto, que cualquiera que aprobara Murder Inc. era una planta de la industria o simplemente estaba fuera de contacto. Fue una guerra cultural y 50 Cent la dirigía como una campaña militar. Ja Rule se pasó por Hot 97 y habló con Angie Martínez una vez más, y el tema de conversación pronto se convirtió en la disputa entre G-Unit y Murder Inc. Durante la entrevista, Ja confesó que sentía que había perdido la batalla. Lo dijo él mismo en la radio, en público. Perdió, y esa admisión, más que cualquier tema de diss, más que cualquier posición en las listas, es el marcador de lo que esta disputa realmente le costó a Ja Rule. No solo lastimó sus sentimientos, le costó su carrera, y si su carrera se fue, su dinero se fue con ella. La carrera de Ja Rule enfrentó múltiples reveses. Su discográfica, Murder Inc. Records, experimentó problemas financieros debido a una investigación de lavado de dinero. Además, cumplió tiempo en prisión por posesión de armas de fuego y se declaró culpable de evasión de impuestos, debiendo al gobierno 3 millones. Su disputa con 50 Cent y el fracaso de álbumes posteriores contribuyeron a un declive en la popularidad. Todas esas cosas ocurrieron aproximadamente en el mismo tiempo. La discográfica estaba bajo investigación, los álbumes no estaban vendiendo y 50 Cent estaba en el apogeo de su poder. Fue una tormenta perfecta. Para entender qué destruyó 50 Cent, tienes que entender qué era realmente Murder Inc. No era solo una discográfica, era un ecosistema. Irv Gotti, nacido Irving Lorenzo, lo había construido en una genuina fábrica de éxitos. Ja Rule era el artista insignia, pero la discográfica también alojaba a Ashanti, que fue, durante un tiempo, posiblemente el acto más caliente en la música pop. Murder Inc. tenía infraestructura, tenía impulso, tenía éxitos en todas las estaciones de radio del país. La prisión también le costó oportunidades. Mientras estaba tras las rejas, se perdió giras, colaboraciones y posibles roles de actuación. Para una celebridad, ese tipo de tiempo de inactividad se traduce directamente en ingresos perdidos. Y no es solo el ingreso que perdió durante esos 2 años. Es el efecto compuesto. Mientras se iba, la industria avanzó. Los gustos cambiaron. Nuevos artistas surgieron. Y cuando regresas de la prisión federal, no simplemente retomas donde dejaste. Comienzas desde un agujero. La carrera de actuación, que podría haber sido un salvavidas, tampoco funcionó de la manera que debería haber sido.
Ja Rule apareció en The Fast and the Furious en 2001, que se convirtió en una de las franquicias de películas más grandes de la historia. Pero se perdió una oportunidad de oro para el éxito financiero en las secuelas de la franquicia, supuestamente rechazando el papel de Tech Parker. Ja Rule se perdió millones, un papel que Ludacris luego hizo famoso. Ludacris ha ganado supuestamente decenas de millones de esa franquicia, decenas de millones de un papel del que Ja Rule se alejó. Cada pilar que podría haber apoyado la riqueza a largo plazo de Ja Rule se desmoronó, o él se alejó de él mismo. La discográfica bajo investigación federal. La carrera musical descarrilada por la disputa de 50 Cent y los gustos cambiantes. La carrera cinematográfica, una franquicia pasada que fue para alguien más. La libertad para capitalizar en cualquiera de ella quitada por una sentencia de prisión. Su participación en el Festival Fire fallido llevó a numerosas demandas, dañando aún más su reputación. Y ese desastre particular era aún años en el futuro. La guerra entre 50 Cent y Murder Inc. aparentemente llegó a un punto trágico el 5 de febrero de 2025 con la muerte de Irv Gotti, el fundador de Murder Inc. Falleció a los 54 años debido a complicaciones de diabetes y una serie de accidentes cerebrovasculares. El hombre que construyó la máquina que se suponía que duraría más que 50 Cent se había ido. Y 50 Cent, fiel a su naturaleza, 50 Cent no ofreció un pésame tradicional. Incluso en la muerte, la disputa siguió hirviendo. Cuando los rumores sobre la salud en declive de Gotti circularon poco antes de su muerte, 50 Cent se dirigió a las redes sociales con un comentario que caminaba la línea entre el trolling y la indiferencia. El hombre que una vez afirmó que destruiría a 50 Cent se había ido, dejando a 50 como el sobreviviente indiscutible de una disputa que sobrevivió a sus propios creadores. Esa línea merece quedarse allí por un segundo. Una disputa que sobrevivió a sus propios creadores. Irv Gotti construyó Murder Inc. para ser una fortaleza. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que enterraría a 50 Cent. Se ha ido. 50 Cent sigue aquí, sigue publicando, sigue troleando, sigue ganando. Y Ja Rule, el hombre que se quedó de pie en los escombros de esa discográfica, el hombre que pasó de 30 millones a 4, el hombre que pasó casi 2 años en prisión federal mientras su rival corría vueltas alrededor de la industria musical. Ja Rule fue dejado para averiguar qué vino después. Lo que vino después resultó ser un festival, una isla, un desastre y una demanda por 100 millones. Primavera de 2017. Las redes sociales están inundadas con un video promocional que parece salir de un sueño. Supermodelos, agua cristalina, jets privados, la promesa de un festival de música de lujo como nunca antes el mundo ha visto en una isla privada en las Bahamas curado por la élite cultural para personas con dinero para quemar. El evento fue promocionado en Instagram por influencers en redes sociales, actores, estrellas de reality TV y modelos incluyendo Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin y Emily Ratajkowski, muchos de los cuales no divulgaron inicialmente que había sido pagado por hacerlo. Fue elegante, fue seductor y fue completamente fraudulento. Fire Festival fue un festival de música de lujo fallido, organizado por el empresario estadounidense Billy McFarland y el rapero estadounidense Ja Rule. Fue creado originalmente para promocionar la aplicación Fire de la compañía para reservar talento musical. El festival estaba programado para llevarse a cabo el 28-30 de abril y 5-7 de mayo de 2017 en la isla bohemia de Great Exuma. Ja Rule era el nombre detrás de la cortina, la credibilidad cultural que hacía que todo se sintiera real. Su rostro,
Su reputación, su alcance en las redes sociales eran las cosas que hacían que la gente común pensara que era una operación legítima. El festival fue fuertemente promocionado por celebridades e influencers de redes sociales en las semanas previas al evento, y un video promocional que presenta a un número de modelos famosos en la fila del sitio de la isla del festival ayudó a impulsar las ventas de paquetes de entradas que generalmente oscilaban entre 1.500, 1.200, 500, aunque algunos paquetes de entradas ordenaban precios superiores a $100,000. Gente pagó más de $100,000 por una entrada única a un festival que, como resultó, no tenía infraestructura, sin comida adecuada, sin acomodaciones reales y sin plan, para cuando todo saliera mal. Y todo salió mal durante el fin de semana inaugural de Fyre Festival. El evento experimentó problemas relacionados con la seguridad, la comida, el alojamiento, los servicios médicos y las relaciones con los artistas, lo que resultó en que el festival fuera indefinidamente pospuesto y eventualmente cancelado. Los asistentes que habían volado a las Bahamas esperando villas de lujo y comidas gourmet llegaron para encontrar sándwiches preenvasados y tiendas de alojamiento de alivio de desastres. Las redes sociales se iluminaron de inmediato. Los memes comenzaron antes de que la gente incluso saliera de la isla. En cuestión de horas, Fyre Festival se había convertido en un dicho cultural, y el nombre de Ja Rule estaba adjunto a cada uno de ellos. Los organizadores del festival, Billy McFarland y el rapero Gay Rule, habían promocionado su Fyre Festival como un elegante festival de música basado en la isla que presenta experiencias culinarias de primera clase en una atmósfera de lujo. Sin embargo, lo que los huéspedes descubrieron a la llegada fue llamado un desastre completo, un caos masivo y una pesadilla post-apocalíptica. Las personas que habían pagado miles de dólares por esta experiencia fueron varadas. Algunos habían tomado tiempo libre del trabajo. Algunos habían usado tarjetas de crédito que no podían permitirse pagar. Y en lugar de la experiencia de Coachella en las Bahamas por la que habían sido vendidos, obtuvieron colchones mojados y sándwiches de queso. Aunque Ja Rule ha sido vocal en su arrepentimiento sobre la situación, no parece que haya detenido al dúo de ser golpeado con una demanda de 100 millones. La demanda responsabilizó a McFarland y Ja por su papel en llevar a engaño a los asistentes de Fyre Festival sobre la calidad y la experiencia del evento. 100 millones. Ese es el número que siguió a Ja Rule durante años. Cada entrevista, cada titular, cada búsqueda de Google de su nombre. Ahora, la respuesta de 50 Cent fue predecible, lo que significa que fue perfecta. En 2017, Ja Rule fue sometido a escrutinio intenso por el papel que desempeñó en Fyre Festival, el festival musical notorio que esencialmente estafó a compradores de entradas y los dejó en condiciones difíciles. Aunque su disputa parecía haber desaparecido, 50 Cent aprovechó el momento para ridiculizar a Ja, porque claro que lo hizo. Su enemigo acababa de entregarle el autosabotaje más devastador en la historia reciente de la industria de la música, y 50 Cent no es el tipo de hombre que desperdicia una oportunidad como esa. El internet estalló. Twitter fue implacable. Los chistes se escribían solos. Ja Rule había construido un festival que prometía todo y no entregaba nada. Y para un hombre cuya carrera completa desde 2003 había sido definida por 50 Cent, haciéndolo parecer pequeño, esto se sintió como el universo entregando a 50 Cent una victoria final definitiva sin que ni siquiera tuviera que levantar un dedo. No tuvo que escribir un tema de diss. La realidad hizo el trabajo por él. Legalmente, las cosas se volvieron complicadas,
Jeffrey Ja Rule Atkins fue finalmente desestimado de la demanda colectiva de Fyre Festival de 100 millones. El rapero había cofundado el festival fallido con Billy McFarland y lo había promocionado ampliamente a millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales. La desestimación llegó porque el juez de distrito estadounidense P. Kevin Castell determinó que los asistentes del festival que presentaron reclamos contra los dos deberían ser desestimados porque no habían probado suficientemente que Ja Rule o Margolin había cometido fraude por sus acciones. Se alejó de la demanda, pero no pudo alejarse de la asociación. El nombre de Ja Rule se convirtió para siempre vinculado al Festival Fyre, un evento de música de lujo que colapsó en caos. Aunque no fue condenado por fraude, las demandas, los honorarios legales y el daño a su posición pública fueron severos. El daño no fue financiero al final. Legalmente sobrevivió, pero el daño cultural que fue permanente. No puedes dejar de convertirte en el rostro del festival que puso a la gente en tiendas FEMA. McFarland, el verdadero arquitecto del fraude, no tuvo tanta suerte. Billy McFarland está en prisión cumpliendo una sentencia de 6 años por fraude y los tenedores de entradas que demandaron, el Tribunal de Quiebras de los EU en el Distrito Sur de Nueva York anunció un acuerdo de 2 millones en un procedimiento colectivo de tenedor de entradas contra los organizadores del infame Fyre Festival. Un acuerdo de 2 millones en una demanda de 100 millones. Nadie realmente ganó. Todos perdieron algo. Y luego, porque esta historia se niega a mantenerse enterrada, McFarland salió de prisión y comenzó a hablar sobre volver a hacerlo. Después de su liberación de la prisión, McFarland tuiteó que habría un Fyre Festival 2. Afirmó haber asegurado fondos para el evento. Las primeras 100 entradas fueron puestas a la venta a 499 CHF con una declaración de que los precios aumentarían más tarde. Las personas las compraron, lo que dice algo sobre la naturaleza humana que probablemente no es halagador. El 16 de abril de 2025, las entradas ya no estaban disponibles para la venta. Su sitio web fue actualizado para indicar que el festival había sido pospuesto y sería reprogramado en una fecha posterior. La secuela del desastre fue en sí misma un desastre, y Ja Rule ya había tranquilamente pasado de esa secuela en particular. Había aprendido o al menos aprendería esa lección. Mientras el imperio de Ja Rule se desmoronaba, la discográfica bajo investigación, los álbumes no vendiendo, tiempo en prisión, deuda fiscal, Fyre Festival, 50 Cent estaba haciendo exactamente lo opuesto. Estaba construyendo de una manera que no tenía nada que ver con el rap anymore. La música era el megáfono. El dinero real estaba en otro lugar completamente. 50 Cent hizo uno de los mejores tratos en la historia del hip hop, al tomar capital en una bebida deportiva poco conocida. Esa decisión le ganó más que toda su carrera musical combinada. La bebida era Vitamin Water. El movimiento ocurrió en 2004. En lugar de permanecer únicamente como artista de grabación, 50 Cent se expandió constantemente hacia cine, televisión, giras y negocios. Produjo spin-offs, creó un universo entero y 50 Cent tenía propiedad en todo. Uno de sus generadores de dinero más consistentes ha sido su papel como productor ejecutivo detrás del universo Power y BMF, que continúan generando ingresos a través de spin-offs, sindicación y acuerdos de producción de backend. Su compañía, G-Unit Film and Television, sigue siendo un motor central de ingresos, impulsado en 2025 por un nuevo acuerdo de serie, una docuserie de Netflix y la expansión de su canal de acción 50 Cent al Reino Unido. No es un rapero con un crédito de televisión.
Es una compañía de medios que también tiene un rapero adjunto. Pero aquí está lo que hace que todo esto sea perfectamente circular. En el momento exacto en que el imperio financiero de Ja Rule estaba colapsando, las demandas de Fire Festival, la irrelevancia, el patrimonio neto de 4.050 cent, ni siquiera estaba enfocado en el hip hop. Estaba enfocado en coñac. Estaba enfocado en champagne. Estaba enfocado en bienes raíces en Luisiana y residencias en Las Vegas y acuerdos de Netflix. Se había alejado tanto del juego de rap que el juego de rap era casi una nota al pie. La línea de licores premium de 50 cent, Sire Spirits, que incluye Branson Cognac y Le Chemin du Roi Champagne, contribuyen significativamente a su fortuna, con información privilegiada estimando contribuciones de ingresos anuales en las 8 cifras. 8 cifras por año de licor que posee. Su residencia en Las Vegas en Da Club generó un $15 reportado para solo 6 shows entre diciembre de 2024 y enero de 2025. 15 millones de 6 shows en una ciudad donde se puede salir a la escena cada noche y actuar para una sala completamente vendida, llena de personas que pagaron precio superior para estar allí. Y mientras todo eso pasaba, Ja Rule seguía intentando averiguar cuál era su próximo movimiento. El rapero de 48 años anunció en X, anteriormente Twitter, el 4 de enero de 2024, solo firmo mi nuevo acuerdo de discográfica potencialmente por valor de 100,000. ¿Potencialmente por valor de 100 millones? Potencialmente. Esa palabra hace mucho trabajo pesado en esa oración. 50 Cent no trata con potencial, trata con depósitos. Ahora, para ser justos, el camino de 50 Cent tampoco fue completamente suave. A pesar de ganar cientos de millones durante su carrera, el gasto lujoso y las batallas legales costosas lo llevaron a solicitar protección del capítulo 11 en 2015. Esa presentación finalmente se convirtió en un punto de pivote en lugar de un punto final. Se acogió a la quiebra con deudas reportadas en más de 20 millones, lo que suena catastrófico hasta que te das cuenta de que el mismo año que presentó, seguía siendo uno de los hombres más poderosos en el entretenimiento. La quiebra fue una herramienta, una reestructuración, no un colapso. 50 Cent se recuperó de la quiebra al reestructurar estratégicamente sus finanzas y aprovechando sus empresas comerciales mientras perseguía nuevas oportunidades de entretenimiento. Este enfoque le permitió recuperar la estabilidad financiera y continuar su carrera con éxito. Volvió. Claro, volvió. Eso es lo que hace 50 Cent. Se disparan 9 veces y vuelve. Columbia Records lo suelta y vuelve. Se acoge a la quiebra y vuelve. Es casi como si los reveses no contaran para él de la misma manera que cuentan para otras personas. 50 Cent rebotó con su gira final Lap autofinanciada, que generó 103,6 de 83 shows en todo el mundo. Vendió más de 1.5 millones de entradas y se convirtió en el segundo rapero después de Drake en alcanzar el hito de gira de 100 millones. Autofinanció todo, pagó cada asiento, cada escena, cada jet, cada habitación de hotel y luego se alejó con más de 100 millones. Eso no es solo hustle, eso es un nivel diferente de pensamiento financiero. Eso es un hombre que ha aprendido a través de la experiencia exactamente cómo hacer que el dinero se mueva. Aquí es donde la historia de 50 Cent se convierte en algo más allá de una disputa. Se convierte en una masterclass en guerra psicológica con una dimensión financiera. Porque 50 Cent no solo derrotó a Ja Rule en la música, no solo construyó un imperio más grande, se aseguró de que Ja Rule lo supiera, constantemente, implacablemente, de las formas más públicas y humillantes imaginables.
La historia de entradas de conciertos. 50 Cent anunció un complot contra el enemigo Ja Rule. En una publicación de Instagram, dijo que compró 200 entradas de primera fila para un concierto de Ja Rule en Groupon solo para mantenerlas vacías. 200 entradas en Groupon. Ese detalle, la parte de Groupon, es toda la declaración en una sola palabra. Groupon. Eso es donde vas cuando necesitas llenar un lugar y los canales regulares no mueven inventario. Eso es donde encuentras descuentos en experiencias que deberían haberse vendido solas. El hecho de que las entradas del concierto de Ja Rule estuvieran disponibles en Groupon y el hecho de que 50 Cent las encontrara allí y comprara 200 por $3,000 es su propia historia completa sobre dónde estaban estos dos hombres en la vida. El rapero gastó 3 bandas o 3,000 en 200 de entradas con precio de 15 cada una en el sitio de descuento Groupon. Según Billboard, 50 compró las entradas del concierto de noviembre de Ja Rule en Arlington, Texas, $15 cada una para asientos de primera fila. En un concierto en Arlington, Texas, la residencia en Las Vegas de 50 Cent estaba ganando $15 para 6 shows. Las entradas de primera fila de Ja Rule fueron $15 en un sitio web de descuento. La brecha entre esos dos números es la historia. En una entrevista reciente con Big Boy, el magnate de la televisión